Carla, muchas gracias por contestarme. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Joaquín, un gusto saludarte a ti y saludos también a tu auditorio. Muchas gracias, Carla. Bueno, vamos por parte. ¿Qué opinión tienes, en primer lugar, de esta iniciativa presidencial para la que hace falta una mayoría calificada, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado de la República, que hoy el partido oficial no tiene, que el presidente de la República carece? Bueno, creo que cualquier ley es perfectible y creo que, bueno, todas las leyes deben revisarse para adecuarse a los contextos. La ley electoral, pues, desde 2014 y salvo algunas cosas muy puntuales, particularmente en tema de paridad, la verdad es que no ha sido reformada. Creo que en ese sentido la oportunidad hubiera sido para aprobarla en elecciones intermedias. Me preocupa que tengamos enfrente ya un proceso electoral presidencial que empieza en septiembre del año que entra y que se pueda aprobar una reforma constitucional en una elección de ese calado, de ese tamaño. Creo que justamente estos espacios intermedios de elecciones solo a la Cámara de Diputados y Diputadas nos dan estos espacios para ir también viendo cómo funciona una reforma, si hay que ajustarla, si hay que cambiar algo, etcétera. En este sentido, bueno, yo veo bien, por ejemplo, pues que se quiera innovar, que se quiera modernizar, que se quiera eficientar el Instituto Nacional Electoral, que se dé pauta para abrir estos espacios a utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación. Creo que es algo que falta en nuestro país. Seguimos votando y haciendo los procesos electorales como hace 30 años, que creo que claramente pues era un contexto en el que no había certeza respecto a los resultados electorales, había desconfianza, pero creo que hemos avanzado ya a otro contexto y que en ese sentido pues también tenemos que ver cómo hacemos un instituto digamos más eficiente, más barato, más cercano a la ciudadanía y maximizando los derechos, es decir, ofreciendo a las y los ciudadanos mejores o distintas formas de ejercer sus derechos políticos y electorales. Máxime cuando ya estrenamos el año pasado estos procesos de democracia directa que si bien ya hay en varias entidades federativas a nivel nacional se estrenaron el año pasado y que un año como este podríamos tener que haber acudido a las urnas, por ejemplo, para la revocación de mandato, después para otras 6 entidades federativas en las que hay elecciones y después para, en su caso, una consulta popular que también podría haber tenido verificativo este 1 de agosto, el primer domingo de agosto, de acuerdo a la Constitución. A ver, Carla, estamos de acuerdo en que el alto costo del INE y de los procesos electorales es por la desconfianza, porque todos estos candados, todos estos institutos, todos estos instancias, todas estas aduanas, todas estas fronteras, todas estas revisiones, comprobaciones, todo esto es producto de la desconfianza y que además una desconfianza ganada a lo largo de muchísimos años del Priato, ¿no? Sin duda, creo que nos hemos dado un entramado electoral sólido, pero también que respondía a la desconfianza. Tenemos un proceso electoral que yo creo que podría ser más corto, dura un año o más de un año hasta que, digamos, la Sala Superior resuelve el último de los recursos o de las impugnaciones, y en muchos de los temas pues estamos todavía en elecciones extraordinarias del proceso de 2020-2021. Creo que en ese sentido pues claramente pues hay cosas que tendríamos que repensar. Y sí, tenemos este proceso electoral que es caro porque tenemos muchos candados, muchas cuestiones que tenemos que ir cuidando, algunas establecidas en ley y otras por acuerdos del propio Consejo General. Pero bueno, pongo un ejemplo, el tema, por ejemplo, de tener que imprimir las boletas electorales o los listados nominales de electores en papel seguridad que se trae desde Chihuahua, porque es el único lugar donde se produce en carretera, escoltado por elementos del ejército mexicano, luego imprimirlas en talleres gráficos de la Nación con más de 15 medidas de seguridad y luego volver a distribuir todas estas boletas en todo el territorio nacional en los plazos previstos en la ley para que las y los presidentes de casilla tengan toda la documentación y material electoral para que se puedan instalar las casillas el domingo día de la elección. Entonces creo que tenemos que empezar a repensar que a mi juicio el tema no está en donde se
localizan o se ubican las casillas o cómo se cuentan los votos. El tema para mí es el de la equidad en las contiendas electorales, es de los recursos que entran de manera ilícita a las campañas electorales, está en detener el flujo de dinero en efectivo o del crimen organizado en las campañas electorales, y creo que esos son los grandes retos que ahora tenemos como institución electoral y que tenemos que ir avanzando y que ir, digamos, enfrentando con colaboración interinstitucional. El INE no puede tener toda la información, por eso la requerimos, por ejemplo, la Fiscalía General de la República, y bueno, hemos tenido una constante negativa para poder acceder a carpetas de investigación, y bueno, esto es un elemento que necesitamos justamente para acabar las investigaciones que están ya abiertas desde hace varios años, y que entonces tampoco podemos tener certeza si se cumplió el principio de equidad en las contiendas electorales. Y creo que por eso, pues esta es un gran cuestionamiento respecto a cómo llevamos a cabo la organización de los procesos electorales, pero también hay otras cosas que me parece que son muy relevantes y que no hemos podido atajar, cada quien en su ámbito competencial, el INE en su parte, las y los legisladores en otra parte, las instancias del Estado mexicano en otra parte, y creo que es ahí donde tenemos que ser mucho más eficientes y pensar qué autoridades electorales queremos hacia el futuro. Y yo sin duda quiero una autoridad electoral eficiente, moderna, innovadora, y que justamente esté más cercana a las y los ciudadanos al ejercicio de los derechos, a que cuenten con información para ejercer estos derechos, y que tengamos claridad de dónde provienen los recursos que utilizan los partidos políticos, candidatas y candidatos, y también hacia dónde van. Y creo que esto es muy relevante en el Estado mexicano. Carla Humphrey, consejera electoral del INE. A ver, esta es una decisión del presidente López Obrador. Ya había dicho que en 2020, que en 2021 presentaría la reforma electoral. Lo que pasa es que pues, no se pudo, y la presenta ahora. ¿Qué opina Carla Humphrey de que quiere desaparecer al INE porque dice que es una fuente de corrupción y enemigo de la democracia? Bueno, claramente es una afirmación que no puedo compartir. Yo tengo una carrera electoral que inició desde 1997, he estado en órganos locales, en órganos jurisdiccionales electorales, en el propio IFE, entonces estuve una ocasión en 97 a 2001 y otra en 2004 a 2006, después fui nombrada consejera electoral. Por supuesto que es una afirmación que no comparto. Creo que es un sistema electoral y autoridad electoral que es reconocida no solo en México, sino mundialmente, y las encuestas lo dicen, es una de las autoridades que tiene mayor credibilidad de la ciudadanía por una cuestión básica. El INE somos todas y todos alguna vez tenemos que formar parte de una mesa directiva de casilla, o queremos ser observadoras y observadores electorales, o quizá participar como candidata o candidato, ser miembros de partidos políticos, ocupar un cargo de elección popular. Entonces, pues claramente todos tenemos, creo Carla, que Carla, todos tenemos una credencial del INE, que es la única identificación que tenemos es la credencial del INE, porque en México todos los menores de 18 años están indocumentados, a menos que la mayoría que tiene pasaporte. Claro, eso tienes toda la razón. Pues el documento o la credencial de identificación que tiene una cobertura de más del 99% en el país, es justamente la credencial para votar. Además, ya también se credencializa en el extranjero a las personas mexicanas que residen en el extranjero, y como bien dices, no creo que la ciudadanía está de acuerdo y confía en que el INE no va a dar o no va a hacer mal uso de los datos personales, y que incluso podríamos abarcar a las personas menores de edad para que también puedan ser identificadas y combatir temas de tráfico de personas, de abuso y explotación infantil, sin duda. Y pues la credencial de elector, como bien dice la propaganda y la publicidad del INE, es tu INE, ¿no? Es la forma en la que todos nos identificamos, y que esto nos lleva a este referente de estos procesos que están a la vista de todos, que están auditados por todos, que conocemos todos, y que finalmente confiamos en quién estamos dejando nuestros datos personales para votar, pero también para identificarnos, también para acudir a un barco y para una serie de cosas que pues exige tener una identificación oficial. Para tener una identidad física, Carla, para tener una identidad física que no tenemos. Pues claramente, bueno, es un tema pendiente que pues lleva muchos años pendiente, muchos sexenios pendiente, el tema del Registro Nacional de Población, que ha tenido distintos nombres y que por distintas razones pues todavía no ha visto la luz. Pero mientras tanto, solo la del INE.
Exacto, y yo creo que además nosotros tenemos módulos de atención ciudadana que pueden dar claramente ese servicio a la ciudadanía de poder empadronar y registrar a todas las personas menores de edad que cuando cumplan 17 años y estén a pocos meses de cumplir 18, nosotros podamos referirlos o cambiarlos directamente al padrón electoral y al listado nominal de electores para seguir nosotros con las funciones que tenemos encomendadas en el ámbito electoral, pero pues sí que todas las personas en este país cuenten con un documento oficial para identificarse como personas mexicanas y que entonces podamos con ello, pues como instituciones del Estado mexicano, detener otra serie de problemas, de delitos y de consecuencias jurídicas que tiene que las personas no tengan con qué identificarse en nuestro país y fuera de nuestro país. Sí. Carla, por último, obviamente, bueno, te lo pregunto así. ¿Está de acuerdo con la desaparición del INE? Yo no. ¿Usted? No, yo claramente tampoco. Yo defiendo al INE porque creo que es una institución sólida, que es una institución que es valorada a nivel mundial, que es una institución muy bien valorada por las y los ciudadanos, y desde luego, estando o no en el ICE, voy a seguir apoyando al INE. He estado trabajando siempre en temas de democracia, de derechos de las mujeres, por supuesto electorales, pero he estado mucho tiempo también fuera del INE y siempre apoyando las instituciones electorales, la consolidación de la democracia en nuestro país, y creo que eso no es lo que importa, no importa quiénes seamos las personas que estemos en un momento dado, en un consejo general, en la máxima autoridad, digamos, del país en el tema electoral. Importan las instituciones, es lo que se construye y es lo que se construye y es lo que se queda. Entonces creo que lo que tenemos que tener enfrente y que tenemos que tener claro es que esta autoridad debe de permanecer. Sin duda hay cosas que se pueden reformar, hay cambios legales que se pueden hacer. Este que mencionaba del uso de tecnologías es un cambio que se puede hacer a nivel legal, como se pueden hacer muchos otros, pero sin duda, estando o no en el IFE, siempre defenderé al INE. Gracias, Carla. Me da mucho gusto saludarla. Igualmente, muchas gracias por este espacio y te envío un cordial saludo. Muchas gracias. Igualmente es la consejera del INE y consejera ciudadana Carla Humphrey.